muchas gracias, don Miguel, y especialmente don Waldo López. Muchas gracias por la invitación. Privilegio estar aquí hoy día en la tarde y comentar esta tremenda obra, porque esto es un esfuerzo mundial que ha hecho Waldo, una recopilación rigurosa, sistemática, completa, y todas estas cosas también requieren un orden. Entonces, el trabajo de Miguel, no sé cuánto en definitiva tuvo que hacer, pero editar un libro como este también es mucha pega. Y yo creo que es muy interesante porque reúne un periodo largo, que son 50 años. Uno puede decir, a ver, 50 años en que han pasado muchas cosas. Después uno mira la ciudad y mira qué sé yo, entonces dice, es que a lo mejor no han pasado tantas. Y le siguen, dice, es que a lo mejor no han pasado las que uno quisiera que hubieran pasado. Porque, en definitiva, la ciudad, como dice Waldo, y a mí me parece fantástico, que en la página 1 del capítulo 1 dice: el desarrollo urbano es un asunto político. Fantástico, porque eso es. Porque la esencia de la cosa urbana es lo público. Y la cosa pública no se resuelve a través del mercado del sistema de precios, se resuelve a través del sistema político. Y el sistema político remite a la ideología y a la visión que tiene la gente sobre cómo se funciona la ciudad y cómo uno quisiera que fuera. Y eso remite a los partidos. Y desgraciadamente los partidos y los políticos que militan en los partidos no tienen ni idea de qué es lo que es el tema de la ciudad, no les interesa. Entonces lo que han hecho es desportar el animal. Entonces cuando de repente hay un terremoto, el tema es la cosa simple, que cuando después hay unos temporales y se inunda la ciudad, entonces el tema de los drenajes, y después hay una epidemia de cólera, de hepatitis, que son el tema de la salud y la prevención. Pero han hecho la vega. Entonces traje de regalo para los panelistas y para Waldo un libro que es una recopilación de un encuentro que se hizo en Santiago, que se llama Las ciudades, el desarrollo nacional, desafíos con buen gobierno, y entonces le pidió a los partidos políticos que dijeran qué es lo que pensaban. Y créanme que esto no es una pura coincidencia. El único que hizo la tarea, un señor que se llama Jovino Novoa, que está hoy día en la noticia por otra razón. Entonces, ¿qué leen esto? Pues les copian unas cosas. Rainé invitó a todos los presidentes de los partidos que dijeran sus puntos de vista de cómo veían la ciudad, cómo esto es importante, cómo veían para hacer las políticas urbanas. Y obviamente Rainé no invitó al Partido Comunista, así que esa es la única razón por la cual no está ahí. Pero tampoco está la democracia cristiana, porque la democracia cristiana o no tenía nada que decir o no tenía nadie que lo hiciera. Entonces no figura ahí. Esa es la importancia que tenía la ciudad. Ya, entonces yo creo que es tan importante que Waldo parta con esta aseveración que dice: el desarrollo urbano es un asunto político. Y me parece que también es interesante cómo hace la recopilación desde antes de que se formara el Ministerio de la Vivienda. O sea, el hito histórico tiene que ver con personas, con Juan Parroquia, con Pastor Correa y con Juan Cono. Ellos eran los tres mosqueteros, pues. Esos son los tipos que se parieron el Plan Regulador Intercomunal de Santiago el año 60. Entonces, es tan importante que el hombre parta por reconocer que es un esfuerzo de las personas. Otra cosa que es interesante es que creo que cuando él escribe el segundo tomo de este libro, ya le hice el comentario, él es sociólogo, igual, no es arquitecto. Entonces hubiera sido fantástico que hubiera metido con más fuerza una beta desde el tema de las personas, los actores sociales y la cosa política. Porque aquí
el único actor relevante fuera el gobierno que aparece en la Cámara de la Construcción. Y él tiene toda la razón, le dedica párrafos completos, capítulos completos casi. Y tiene toda la razón porque la Cámara de la Construcción tiene intereses creados y ejerce una influencia enorme sobre el Ministerio de la Vivienda. Hay algunos ministros que son más permeables y otros que son menos permeables. Entonces, pero es un referente fundamental. Hasta hoy día. Cuando voy a contar una anécdota que me parece que es poderosa, porque una sola opinión, porque en algún momento en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el año 2006, estaba el tema de la integración. Por primera vez en Chile, una presidenta dice: el tema del ordenamiento social de la ciudad es de responsabilidad del Estado. Esa cuestión es súper potente. Entonces aparecieron una serie de medidas de política, incluyendo el subsidio de localización, el subsidio de integración social, varias otras cosas más. Y además la ley de integración social, que decía 5% de los suelos, así como se ceden para las calles, para los equipamientos, el 5% para vivienda social. Y segundo, no se puede prohibir el desarrollo de viviendas sociales en base a la referencia de las normas de planificación y que sea de densidad, de altura, de edificación y cosas por el estilo. Se van a construir todas las que se quieran construir. Y cuando ella anunció esto en La Moneda, al día siguiente salió una editorial en el diario Mercurio que decía: señora presidenta, le sugerimos que no mande ese proyecto al Congreso porque ese proyecto de ley nació muerto. Desgraciadamente ese proyecto nunca salió de las Express al Congreso. Ahí se quedó. Ese es el poder de la Cámara. Bueno, pero en fin, cosas que pasan. Entonces es importante, claro, que Waldo mencione y le da importancia a la Cámara en su libro también. Eso yo creo que es una cosa, lo que uno echa de menos, conociendo a Waldo, y que no aparece en otros actores sociales. No hay temas sobre las organizaciones populares, sobre los movimientos de los sin casa, sobre toda esa cosa de la movilización social que se produjo desde el inicio de la década, bueno, desde la población de La Victoria, que marca un hito en las políticas de vivienda social en Chile. Entonces, ya uno no solamente va a alabar a Waldo, sino que también puede hacer comentarios propositivos. Sería re bueno que también le diera un huequito que sea a los movimientos sociales. Yo creo que ha sido muy importante en el desarrollo de esta ciudad. Bueno, le da duro al ministerio. Es un recuento interesante de la primera etapa del ministerio. Le da duro a la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 79. Es que por primera vez los economistas se metieron al tema de la ciudad. Y eso marca una diferencia. Y ahí está. Y entonces el leitmotiv de la comedia de equivocaciones es: el suelo urbano no es un recurso escaso, que es las cosas más brutales que alguien haya dicho en este país. Claro, entonces reitero lo que el punto de partida de la importancia que Waldo diga el desarrollo urbano es un asunto político al entrar, porque en algún momento después en esa pasada de fines de los 70, los políticos, Miguel Kast, director de la Oficina de Planificación, se trajo a los Chicago. Los Chicago decidieron cómo funcionaba el mundo por los chilenos, y el mundo funcionaba de acuerdo a los mercados, y entonces lo que había que hacer es soltar el límite urbano para que aumentara la oferta, y cuando aumentaba la oferta bajaban los precios, y cuando bajaban los precios el problema de la vivienda social, el problema acumulado de vivienda social se resolvía automáticamente. Entonces era una pura imaginación y una ilusión ideológica que da origen a una política urbana.
que desgraciadamente para Chile y para Chile no funcionó, porque los precios en vez de bajar subieron. No se atrevieron a decir los economistas, a decir esta boca es mía, porque los economistas cuando explican los precios hablan de la oferta y la demanda. Se aumentó la oferta y subieron los precios. La única explicación que puede tener un economista es que la demanda subió más que la oferta. Y eso, la única manera de explicación que tiene es que había una burbuja especulativa a la yegua grande. Eso es. Entonces, ya, igual nos da cuenta de eso y de lo que trataron de hacer, me imagino que fue Salvador Valdés, de la política ajustada. Pero entre medio apareció otro pecadillo, que de nuevo, en este mundo estratificado, clasificado y segregado, es una cuestión es que, voy a decirlo en un chileno, es que todos los políticos se han hecho los maricones, que es el decreto 3516 de Agricultura, que da origen a las parcelitas de agravio. Y todo el mundo sabe que son ilegales, cuando violan la norma y el espíritu de lo que dio origen a ese decreto. Y nadie hace nada. Y lo único que alguna vez quisieron hacer algo, cuando Waldo también lo menciona, dice, claro, en algún momento hubo la ilusión de incluir todo el territorio de la planificación urbana, no solamente los territorios urbanos. Bien, y lo deja clarito. Pero eso no funcionó, porque antes de que corriera eso pasó con la modificación del PRMS 97, en que el concepto era, si incorporamos todo el espacio, normamos la subdivisión predial y con eso vamos a frenar este tema de las parcelitas, porque la división predial mínima va a pasar a ser de 2,5 hectáreas, la constructibilidad no sé qué cuesta, qué sé yo. De nuevo, puros discursos huecos, porque cuando llegaron a plasmar esa modificación ya está todo subdividido, ¿no es cierto? Igual lo pone ahí, porque está, eso me parece que es fantástico lo que hay que escribir. Bien. Y eso está entre las cosas que no sucedieron. Su capítulo 3. La reforma urbana. Pura ampliación del límite urbano. Generación de plusvalía multimillonaria. Solo entre Santiago, Valparaíso y Concepción hay del orden de 130.000 hectáreas de suelo dentro de los límites urbanos que están baldíos, o sea, con norma urbana. 130.000 hectáreas. 130.000 hectáreas, se me olvidó de este tiempo, porque 130.000 hectáreas, y eso hay que ponerle 4 ceros para transformarlo en metros. 3, 4, son 1.300.000 metros cuadrados. ¿Está bien o no? Me quedé corto. ¿Está bien eso? No, me quedé corto. ¿Cuántos son? 130.000 hectáreas, 1, 2, 3 y 4. Sí, son 1.300.000 metros cuadrados. Y si aumentan en 1 UF el valor de esos hectáreas de ASO, significa que hay plusvalías por 1.350.000 UF. Y 1.350.000 multiplicado por 40 son no sé cuántas cantidades de millones de dólares al bolsillo gratis. Ya, entonces, complicado. Entonces hay un contraste entre esto y con las cosas positivas que igual no se mete, pero yo voy a comentar para hacer un contrapunto de las cosas buenas, que son dos, que voy a mencionar. Uno es que la reforma política institucional que ha tenido más impacto en el desarrollo urbano de este país, lejos, en mi opinión, es la creación de las AFP. Porque genera un fondo de recursos disponibles en el largo plazo para el endeudamiento y financiamiento del desarrollo inmobiliario, que es fantástico. Hoy día son
100.000 millones de dólares. Entonces, claro, el sector inmobiliario no ocupa la chica eso, pero se acabó el tema de que no hayan recursos. De cuando nosotros éramos niños, con Waldo y Pato, en fin, no había nacido todavía, pero existía el tema que uno quería tener una casa y tenía que meterse en las asociaciones de ahorro y préstamo, y todas esas cuestiones, y todo juntado en las cooperativas de ahorro. Ese cuento no existe hoy día, un cuento de los abuelos, Paco. Hoy día alguien necesita plata, va al banco y le prestan, si tiene una pega, una garantía que va a pagar. El tema del financiamiento no es un problema, y además se consiguen tasas del 4 al 5%, o sea, esta cuestión es chancaca. Y eso es lo que le ha dado continuidad al desarrollo económico inmobiliario sin límite desde el año 87 para adelante. Esas son las cosas buenas que ha pasado, porque hoy día entonces eso le saca de la mochila el estrato medio de las preocupaciones fiscales y lo que sea. Y la otra cosa que es muy positiva, que Santiago figura en los rankings internacionales como una de las mejores ciudades para hacer negocio. Uno empieza a ver que lo que hay no está dentro del discurso de Waldo. La cobertura de las calles pavimentadas, la cobertura de electricidad, la cobertura de agua potable. Este día tenemos 98%, 99% del área urbana con cobertura eléctrica y 92% con cobertura de alcantarillado y tratamiento de agua servida en un 85%. O sea, esta cuestión es el sueño del pibe para cualquier país latinoamericano. Lejos. Y eso me lleva al último punto que quería mencionar. Me hubiera gustado que Walter lo hubiera tocado. Es que se quedó con el tema urbano. No hizo el puente con el tema de la vivienda. Y es muy importante porque de los grandes desafíos que hay es el divorcio que existió entre vivienda y urbanismo, que se ha ido cerrando la brecha a poco con las exigencias adicionales con los conjuntos de viviendas. Pero entonces lo que quiero decir es que no quiero hacer una crítica negativa, simplemente quería decir que el libro de Waldo es tan entretenido y tan positivo que estimula este tipo de cosas. ¿Ah? Eso es lo bueno. Entonces, por eso que me atrevo a decirlo en un tono positivo. Y entonces quiero felicitarme. Eso. Gracias, Pablo. Y antes que hable Eduardo, quiero decirle que quiero que me disculpen, pero resulta que se produjo una desinteligencia en esta invitación. Yo entendí que este encuentro era de 6:30 a 7:30 y asumieron sus compromisos. Entonces va a durar 1 hora, pero con un rezago. Entonces yo desgraciadamente me tengo que ir, pero felicito a la